¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. Como pueden ver, hemos cambiado de locación, ya no estamos en la capital de Jujuy, San Salvador, sino en un pueblo llamado Tilcara. Atrás de mí pueden ver el pueblo, están las calles, quizá puedan ver la iglesia amarilla del pueblo, es una de mis iglesias favoritas, muy bonita. Es un lugar precioso, la verdad, y estamos aprovechando las vistas para hacer este video. Desde aquí, de Tilcara, quiero compartir con ustedes una nueva publicación. En realidad se trata de una rareza bibliográfica, diría yo. Es una nueva edición y traducción del manuscrito de Huaro Chirí. Edición publicada por Edunce, que es la editorial, el fondo editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, aquí en Argentina. El libro se editó el año pasado, 2025, y la traducción, que es completamente nueva, por si acaso, completamente fresca, estuvo a cargo de un equipo integrado por 3 profesionales: Atila Karlovich, Josefina Navarro y Paola del Federico. Karlovich es doctor en filosofía por la Universidad de Zúrich, Navarro es catedrática de quechua en la Universidad Nacional de Jujuy y del Federico es docente de quichua santiagueño en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones del país. A los amigos peruanos que nos estén viendo, que quizás sean la mayoría, tal vez la aparición de un libro como este en un lugar como Argentina les parezca sorprendente, pero no debería ser así. En Argentina, de hecho, se hablan 2 variedades distintas del quechua. Primero el quichua santiagueño, en la zona de Santiago del Estero, por supuesto, en el centro del país, centro-norte, y también el quechua sureño, más boliviano, más jujeño, justamente en la provincia de Jujuy, al norte, colindante con Bolivia. Con esto quiero decir que Argentina también, o parte de Argentina, forma parte del mundo andino, y por eso un texto como este es muy relevante también, muy importante para los argentinos. Claro que esta no es la primera traducción del manuscrito, sino que viene a sumarse a una serie de esfuerzos anteriores. Tenemos, por supuesto, la clásica traducción de Arguedas, Dioses y Hombres de Huaro Chirí, y también en edición popular, la traducción de Gerald Taylor aquí. Sin embargo, estas ediciones no se encuentran fácilmente en Argentina, así que la nueva edición a cargo de Karlovich, Navarro y del Federico viene a tapar o cubrir un hueco en el panorama editorial de este país. Para quienes no conozcan el manuscrito, voy a hablar un poquito acerca de este texto tan importante. Es un texto realmente muy singular. Para Arguedas, el traductor y del manuscrito y por supuesto el gran autor peruano, se trata de la obra quechua más importante de cuantas existen. Esto lo cito de la introducción del propio Arguedas en su edición del manuscrito. Se trata del único texto sobreviviente de principios del siglo XVII que narra las costumbres, las creencias de los pobladores indígenas de la zona de Huaro Chirí en quechua. Y como tal, este texto ofrece una puerta de ingreso extraordinaria, única a las creencias y a los rituales de los pobladores indígenas de la época colonial y también precolonial. Con esto no quiero decir que este sea el único texto quechua colonial. De hecho, hay un montón de textos escritos en quechua de esa época que han sobrevivido. Por ejemplo, sermonarios, por ejemplo, textos religiosos. Pero se trata casi siempre de textos dedicados a la evangelización, textos de corte cristiano. El manuscrito no es así. El manuscrito nos permite acceder a una mentalidad indígena, aunque por supuesto ya intervenida por la colonización. Hay una ironía clara, por supuesto, en la génesis de este texto, y es que el manuscrito cumple hoy una función contraria a la que le dio origen. Si hoy en día lo usamos para conocer mejor e intentar preservar este mundo indígena en gran parte oral y por tanto efímero y evanescente, en su origen se usó el texto más bien para destruir esas mismas tradiciones. El texto fue encargado por un extirpador de idolatrías, Francisco de Ávila, un franciscano, fue encargado para conocer y cartografiar mejor aquellas idolatrías que se buscaban eliminar y liquidar. La obra está muy marcada por el quechua oral, y aunque ya está trufada de términos en español y de conceptos occidentales como fe, por ejemplo, como pecado también. A pesar de eso, el texto también delata la participación de múltiples voces de informantes que fueron requeridos para justamente proveer los datos, la evidencia que se presenta en el texto. Sin embargo, se cree que fue puesto por escrito por una sola
persona. El quechua escrito que se usa en este documento es un quechua antiguo, es un quechua colonial, que fue confeccionado por los evangelizadores justamente para cristianizar. Se le denomina la lengua general. El contenido principal del manuscrito de Huarochirí es la mitología del área de Huarochirí. Es la vida y los conflictos de los dioses, las huacas, que luchan entre sí por el poder y también entablan relaciones múltiples y contradictorias con el ser humano. Las huacas pueden dar vida, pueden suministrar esa energía vital y también pueden quitarla. Y leo aquí las palabras de Arguedas para que se vea cómo entendía él el manuscrito. Dice: este libro muestra con el poder sugerente del lenguaje no elaborado, limpio de retórica, la concepción total que el hombre antiguo tenía acerca de su origen, acerca del mundo, de las relaciones del hombre con el universo y de las relaciones de los hombres entre ellos mismos. El manuscrito de Huarochirí ha sido un documento fundamental para historiadores, para científicos sociales, pero no ha dejado de inspirar también a los creadores y a los escritores. No podemos olvidar al mismo Arguedas, que en su gran novela El zorro de arriba y el zorro de abajo incluye a estos dos personajes míticos, los zorros, que se comunican a medio camino entre el arriba y el abajo, entre la sierra y la costa, y se dan noticias y se, vinculan y permiten conectar mundos culturales, mundos ecológicos, pisos diferentes en los Andes. O este detalle hermoso del aliento azul, aliento como humo azul de Pariacaca cuando se enoja, cuando está a punto de entrar en batalla. Arguedas también lo incluye, pero atribuido a las máquinas, a las fábricas, a la industria de Chimbote. A mí la parte del manuscrito que más me inspira en lo personal es la que está en el capítulo 2, que se llama Tradiciones de Cunirraya Viracocha. En este capítulo tenemos al protagonista, Cunirraya Viracocha, que es un dios que se pasea por las poblaciones, pero disfrazado de un hombre andrajoso, muy pobre, piojoso, para engañar a la gente. Este dios, Cunirraya Viracocha, se enamora de una bellísima doncella llamada Cahuillaca y intenta seducirla con una estratagema. La estratagema es maravillosa y justamente es el detalle que más me toca, que más me conmueve, que más me inspira en este manuscrito. Dice así: sucedió pues que esta mujer, que no se dejaba tocar por ningún hombre, tejía debajo de una planta de lúcuma. Entonces Cunirraya, en su sabiduría, se convirtió en pájaro y se subió al lúcumo. Y como ahí había una lúcuma madura, depuso su semen en ella y la dejó caer cerca de la mujer de Cahuillaca. Ella se alegró mucho y se la comió deprisa. Así entonces quedó preñada sin que se le hubiera acercado ningún hombre. Cabe preguntarse si hay alguna influencia mariana en esta imagen de Cahuillaca embarazada por el lúcumo, o si se trata de algún tipo de tradición prehispánica no conectada con el catolicismo. Cuando el bebé nace, se descubre que el padre es este andrajoso, este piojoso, este dios disfrazado, ¿no? Cunirraya Viracocha. Entonces Cahuillaca, espantada por saber quién es el padre de su hijo, y porque es un hombre indigno, decide huir y empieza a bajar, a descender, a correr por los Andes, por las montañas, hacia la costa. Empieza a descolgarse de la sierra hacia la costa, conectando mundos, conectando espacios, conectando pisos ecológicos y mitológicos, y llega hasta la costa del país. Estos desplazamientos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siempre me han fascinado en el manuscrito, esta interconexión tan completa entre los espacios. Por supuesto, Cunirraya Viracocha, el dios, no se queda contento con esta fuga, con esta huida, y corre detrás de su mujer para capturarla. En el camino, en este descolgamiento, en este proceso de descenso de las alturas a los llanos, el dios se va encontrando con diferentes animales de la zona que le van dando noticia acerca del paradero de la mujer perdida. A algunos le dan buenas noticias y le dicen: sigue adelante, ¿no? Ya estás en buen camino, estás siguiéndola de muy cerca, ya la vas a encontrar. Y a estos animales Cunirraya Viracocha los premia, les da diferentes gracias. Mientras que a otros animales que más bien le dicen: no, estás muy lejos, nunca la vas a encontrar, ya se te escapó de las manos, a esos animales les da castigos, ¿no? Por ejemplo, al halcón le concede la gracia de almorzar picaflores. Qué bocado más delicioso y más ligero. Al final, el dios llega a la costa, llega a la orilla del mar, y sucede lo siguiente. Leo del manuscrito. Así llegó a la orilla del mar, el dios Cunirraya Viracocha llegó a la orilla del mar y de ahí regresó en dirección a Pachacámac.
Cuando llegó al mar, entró y siguió su camino. La gente de hoy dice que se dirigió a Castilla. Antiguamente decían que se había ido a otro mundo. Y acá quiero destacar estas dos oraciones que están en itálicas en la nueva edición del manuscrito, porque según nos informa la nota al pie de página, estaban tachadas, aparecían tachadas en el original. Dice así: la gente de hoy dice que se dirigió a Castilla. Sí, Castilla, España, Europa. Antiguamente decían que se había ido a otro mundo. No, esas dos oraciones son interesantísimas para mí. Claro que es interesante el detalle de irse a España, a Castilla, como si se fuera a otro mundo, esta confluencia de mitologías, de percepciones, lo colonial, lo precolonial, eso es muy interesante, pero a mí me interesa más bien cotejar lo que aparece acá con lo que nos muestran las traducciones de Taylor y Arguedas. En la de Arguedas, que es más antigua, leemos lo siguiente. El autor pone, y cito: apenas hubo llegado al mar, el dios Cunirraya Viracocha, apenas hubo llegado al mar, entró al agua y la hizo hinchar, aumentar. Y de ese suceso, los hombres actuales dicen que lo convirtió en Castilla. Lo convirtió en Castilla. El antiguo mundo también va a otro, dicen. Fin de cita. Dos cositas llaman la atención aquí. Primero, eso de que el dios Viracocha hizo hinchar, aumentar las aguas, y segundo, eso de que el antiguo mundo también va a otro. Si uno va a la edición de Taylor, que suele ser un poco el patrón o la guía o la más usada por los investigadores, si uno va a la edición de Taylor, encuentra que se parece mucho lo que él dice a lo que dicen Karlovich, Navarro y del Federico. Es muy similar. Ahora, Taylor no incluye estas oraciones tachadas, problemáticas, en cursivas o en itálicas como la nueva edición, sino que las incluye aparte en las notas al pie. Y Taylor traduce de esta forma: al llegar al mar, entró y siguió su camino. Refiriéndose a este hecho, la gente de hoy dice que se dirigió hacia Castilla. En los tiempos antiguos se decía que fue a otro mundo. Bueno, acá hay una situación, un panorama de traducción muy particular. Para esclarecer y para entender lo que está pasando, tuve que ir con una de las traductoras, con Josefina Navarro, para que me explicara qué había pasado con estas traducciones y versiones. Lo que aprendí es que el original en quechua coincide plenamente, más o menos con pequeñas variaciones de estilo, con la idea que comunican la nueva traducción y la de Taylor. O sea, Taylor y el equipo argentino coinciden básicamente en lo mismo. En cambio, la de Arguedas es muy diferente y en realidad podría ser considerada hasta cierto punto, hasta cierto grado importante, como una versión libre y poética y literaria del manuscrito. Por ejemplo, eso de que el gran, inmenso cuerpo del dios hace hinchar, aumentar las aguas, nos da una idea de las dimensiones de este huaca y nos permite soñar, ¿no? Es una licencia poética que nos permite dimensionar e imaginar. Eso de que se convierte en Castilla o lo convierte en Castilla, creo que el propio Arguedas no lo entiende y no tiene ninguna relación con el original. Y eso de que el mundo antiguo también va a otro mundo, que el mundo viejo se convierta en el mundo nuevo, también es muy evocador, es muy inspirador, es muy revelador de los procesos de cambio histórico, de la colonia, del paso de un mundo a otro. En fin, es muy interesante y sin embargo se desprende de una confusión. La confusión está en la frase ñaupa pachapas, que Taylor traduce como antiguamente y el equipo argentino también en tiempos antiguos, en tiempos pasados, como un adverbio, ¿verdad? Eso Arguedas lo transforma en un sustantivo, lo transforma en la frase nominal, el mundo antiguo, como sujeto de la oración. Esa traducción no se sostiene. Mi opinión personal es que Arguedas mejora el manuscrito, lo embellece, lo hace superior, le entrega resonancias que no estaban allí. Estas confusiones y versiones y reversiones responden al hecho de que el quechua del manuscrito es, por supuesto, complejo y difícil de interpretar el día de hoy. Esta lengua general usada para evangelizar no se corresponde con los quechuas que manejamos hoy, ni tampoco con el quechua que sabía Arguedas. El propio Arguedas reconoce sus limitaciones como traductor y en la introducción al manuscrito escribe lo siguiente: consideramos que la presente traducción, la suya, habrá de ser perfeccionada, si quien la hizo puede alguna vez tener la oportunidad de trabajar en equipo y a dedicación exclusiva con un dialectólogo del quechua, también informado como el doctor Alfredo Torero, o con la participación de otro equipo de composición equivalente. Al parecer,
Arguedas encontró ya a su equipo y es un equipo argentino. Bueno amigos, eso es todo por hoy, pero no quiero dejarlos sin antes mostrarles algunas fotos de mi viaje a Huarochirí. En enero de 2023 tuve la oportunidad de visitar esta zona de Lima. Tenía un carrito alquilado, chiquito, bastante poco potente, que casi no la hace, pero me sirvió. Con ese carrito subimos por la parte de Mala al sur de la capital. En esta foto se ve la ruta que estaba en bastante mal estado, ¿no? En pésimo estado en realidad. Casi nadie pasaba por allí. Si Google Maps me tiraba 5 horas de camino, al final me demoré el doble, 10 horas manejando. Valió la pena, sin embargo, como se ve por los paisajes que nos esperaban. Al final llegamos a los pies del gran Apu Pariacaca, que estaba cubierto de niebla y de nubes. Solo por un momento se dejó ver para que yo sacara esta foto. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.